Bien, damos inicio a nuestra tercera sesión síncrona del día miércoles de este módulo propedéutico. Mi nombre, como ya lo saben, Ernesto Pérez López, su asesor virtual en este módulo de selección. Bueno, pues ya llegamos a la tercera semana. Esta tercera semana tiene bastantes actividades por realizar y claro, pues muchos recursos que revisar. Por lo tanto, espero que ya hayan revisado la mayor parte de ellos y que empecemos a desarrollar lo que son las dos actividades integradoras que son las que tienen mayor peso en nuestro módulo propedéutico. Por lo tanto, es muy importante que nosotros empecemos a distribuir los tiempos, a gestionar los horarios y claramente nuestros espacios que vamos a utilizar para nuestro estudio de la prepa. Quiero que tengan bien claro lo siguiente: este módulo es de selección, claro, propedéutico. Sin embargo, es la manera en cómo se van a llevar todos los módulos a partir que tú pases este. Por lo tanto, no va a cambiar mucho, Quiero que lo tengan bien claro, no se va a modificar la manera. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan trabajar y manejar la plataforma desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, en esta semana los aprendizajes esperados es identificar justo cómo es el modelo de la prepa en línea CEP, número 1, y número 2, saber también diferenciar y hacer como un recuento y viajar en el tiempo hacia atrás respecto a los modelos presenciales y los modelos en línea. Por lo tanto, las actividades que vamos a realizar en esta semana tienen que ver mucho con reflexionar los diferentes modelos de educación que tenemos en México. Y no solamente en México, ya en muchas partes del mundo tenemos o se tienen esta forma de estudio, que es de pronto presencial, de pronto todo en modalidad en línea y de pronto de manera mixta. Significa que en un cierto momento voy a estar presencial y en otro momento en línea. Así que en esta semana tenemos que adquirir justo esos aprendizajes esperados. Bien, así que vamos rápidamente a presentar lo que son los recursos de la semana y sobre todo algo que es muy importante que ustedes tengan presente en todo momento, que es las encuestas de esta semana. Incluso en la sección avisos les estuve mandando ya lo que es algunos recursos y algunos mensajes en los que te invito a que contestes esas encuestas. De lo contrario, la semana número 4, que es la última, no se va a poder visualizar en tu caso. En caso, claro, que no hayas contestado a estas 3 encuestas. Por lo tanto, esta semana 3, aparte de que viene con muchos recursos, con algunas actividades adicionales como es la actividad socioemocional, pues también viene cargada con estas 3 encuestas. La primera es opinar sobre el asesor virtual, la segunda, opinar sobre el módulo propedéutico y por último, un cuestionario respecto a lo que son los aprendizajes en línea. Cómo es que tú tienes este nivel de experiencia sobre lo que son los trabajos o la modalidad justo en línea. ¿Qué y cómo o hasta dónde tú conoces en la parte digital y el uso de las tecnologías? Por lo tanto, esas 3 encuestas deben estar contestadas al 100%. Maestro, si contesto solamente una, no te va a abrir la semana 4. Maestro, si contesto 2, tampoco. Por lo tanto, la respuesta acertada es que contesten las 3 encuestas. Pero, aquí es un pero, necesitas confirmar que en efecto se subió o le diste enviar respuestas para finalizar la encuesta. ¿Por qué te lo digo? Porque en algunas otras generaciones lo han intentado hacer en que lo abren y al momento de contestarlo no le dan finalizar como debe ser y de pronto regresan a lo que es mi aula, pensando que ya contestaron, pero no fue así. Entonces llega la semana 4
y no se abren sus actividades, no se abren recursos, no se abre nada. Y entonces hasta la sesión en línea, que es el miércoles, es cuando preguntan, maestro, es que no se me abrió a mí. ¿Es que no contestaste las encuestas? Sí, sí las contesté. Y después entramos en contacto con el asesor tecnológico pidiendo que nos ayude en ese sentido, y el asesor tecnológico es quien dice, no están contestadas, no están registradas sus respuestas. Por tanto, es que sí entran, sí desglosan todas las preguntas, tal vez sí seleccionan, pero no finalizan la encuesta. ¿Ok? Por lo tanto, les invito a que corroboren que eso esté totalmente enviado. ¿Para qué? Para que en su cuarta semana se abra sin ningún contratiempo y puedan revisar todos los recursos y las actividades, foros, etcétera, a realizar. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro esto? Para que no tengamos ningún problema. Bien, y no estemos mandando correos electrónicos al SAME para que nos ayude, etcétera. ¿Por qué? Porque lo más importante es que las conteste. Bueno, después de haber dicho esto, que es algo de lo más importante, porque de lo contrario no se abre la cuarta semana del módulo, como bien lo dice este mensaje que estoy señalando, pues bueno, vamos a lo que son nuestras actividades, que son 2, la actividad integradora 5, actividad integradora 6. También tenemos 2 actividades formativas, que es la actividad formativa 5 y 6, hablando precisamente de lo que es el modelo educativo y la forma de cómo nos están evaluando en este modelo de la prepa. Adicionalmente tenemos la actividad socioemocional, que para contestar este cuestionario necesitamos justo abrir este archivo que viene en PDF. Por lo tanto, doy clic acá, vuelvo a repetirlo, aquí no va a aparecer ningún icono, nada. Tienes que dar clic en la indicación número 1, que es descarga el PDF interactivo. Le doy un clic, se va a abrir aquí en lo que es el navegador, pero todavía no lo has descargado. Por lo tanto, para descargarlo a tu computadora o dispositivo, tienes que darle clic aquí, en la parte superior derecha, donde está una flechita y un guión bajo, hacia esta dirección. Por lo tanto, doy clic aquí, va a abrirme un espacio de tu computadora, y es donde tú vas a poderlo descargar. Le das guardar y en ese momento se descarga a tu dispositivo. No lo estás trabajando en línea, mucho cuidado acá, porque de pronto ustedes contestan todo y lo quieren guardar y no es posible. Ustedes piensan que ya está todo listo, lo cierran y de pronto lo quieren volver a abrir, y ¿qué crees? ¿Cuál es tu sorpresa? Que todo está nuevamente en blanco. ¿Por qué pasa? Porque lo estoy trabajando en línea. Para que no pase, tengo que descargarlo. Ya descargado, entonces ya lo abro con Adobe Acrobat y lo empiezo a contestar. Ahora sí lo puedo guardar y sin ningún problema lo vuelvo a abrir y lo vuelvo a revisar y todo está contestado. Por tanto, eso es parte importante que sepamos realizar. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la actividad socioemocional. Lo que son las actividades formativas no tiene mayor complicación, porque al final ya lo hemos trabajado en la semana 1 y en la semana 2. Son cuestionarios de evaluación en los cuales se va a quedar la calificación más alta. Recuerda que tienes 3 oportunidades para poder contestar, y a partir de la que tengas más alta es la que se registra en calificación. Por tanto, no te preocupes, para poder resolver esto necesitas revisar los recursos de la semana. Adicionalmente, tienes que revisar la unidad 3 de contenido extenso. Esta unidad 3 del contenido extenso, vuelvo a repetirlo como lo he repetido en cada una de las sesiones, sirve como guía muy puntual de lo que en resumen podemos observar en todos los recursos de la semana. Aquí se pueden resolver muchísimas preguntas sobre las actividades integradoras. Por lo tanto, revisa el contenido extenso, revísalo.
y sobre todo descárgalo. Si puedes imprimirlo, mucho mejor, porque te va a ayudar bastante a resolver estas dos actividades integradoras. Así que ya explicamos esto, ahorita nos vamos directamente a explicar las dos actividades, pero antes necesitamos comprender cada uno de los recursos de esta semana. El primero es el modelo educativo, es un descargable en el cual nos explica cómo es que el modelo educativo de la prepa en línea SEP funciona, cómo es que está distribuido, cómo es que necesitamos aprender a partir de este modelo, cómo es que está conformado, qué es o cuáles son sus ventajas de estudiar este modelo. También nos explica cuántos módulos tiene este modelo de la prepa en línea, cuántos módulos son de competencia profesional. También nos explica que hay un módulo propedéutico, el cual estás viviendo justo ahora, pero para lo cual tienes que aprobarlo. De lo contrario, no vas a poder tú disfrutar de los 23 módulos adicionales. Así que aquí está una herramienta muy importante y sobre todo que te explica el modelo educativo de la prepa. Bien, es el primer recurso. En este Aprendiendo en Prepa en línea SEP es un video, el cual debes tú observarlo detenidamente, escucharlo y tomar nota respecto a cómo aprendemos en el modelo de la prepa en línea. Siguiente, ¿cómo aprenderé? Es una entrada interactiva en la cual te explica cómo es que el estudiante de la prepa en línea adquiere los aprendizajes esperados, cómo es que va teniendo esos logros, qué recomendaciones se te dan, qué competencias estratégicas tienes que adoptar, etc. Por tanto, si tú vas dando clic en cada uno de estos elementos, te va explicando cómo es que aprendemos en Prepa en línea SEP. Bien, tú vas dando clic y te va explicando adecuadamente cómo es que tú vas aprendiendo en este modelo. Muy flexible, por cierto, pero que sí también requiere de tiempo para que lo puedas cursar. No solamente es navegar media hora y te sales y sin ningún problema. No, necesitamos tiempo para poder entender cada uno de estos elementos y sobre todo que de este módulo propedéutico tú sepas navegar sin ningún contratiempo en futuros módulos. Siguiente, el estudiante de la prepa en línea SEP. Esta es una infografía en la cual debes darte cuenta qué es lo que debe tener un estudiante de la prepa en línea SEP. Primero, el estudiante debe planificar, por supuesto, y eso lo hemos venido diciendo desde el inicio. Necesitamos planificar tiempos, recursos, actividades. Número 2, ya que planificaste tu tiempo, vas a establecer prioridades. ¿Qué es lo más importante realizar? ¿Qué es lo que debes tener presente como mayor beneficio dentro de la prepa? ¿Cómo podemos hacerlo? Siguiente, elabora una agenda de trabajo. Especificar cada momento te va a ayudar bastante en el trabajo en línea. Y número 4, realice un seguimiento de tus avances. ¿Cómo puedo revisar mi seguimiento? ¿Cómo puedo darle seguimiento a mis avances? A partir de las retroalimentaciones de las actividades que tú vas subiendo. Así que ahí tenemos que estar jugando mucho con todo esto, y el estudiante de la prepa es que debe adquirir todas esas habilidades y competencias. Pero recuérdalo, no solamente te va a servir para la prepa, no. Esto te va a servir para tu vida diaria. Necesito que lo empates. No solamente es estudiar la prepa, no. Es que este modelo te ayuda a transformarlo en tu vida. Va a la par, va comunicado. No solamente es que tú aprendas a hacer una actividad o sepas navegar en internet. No, se trata que esto lo adoptes en tu vida diaria. A partir de redactar, de argumentar, fundamentar, buscar, entender, comprender, manejar, hablar, comunicar. Todo eso lo hacemos en una vida cotidiana, pero de pronto lo damos por sentado.
y cuando lo hacemos consciente es cuando aprendemos todavía más. Por tanto, el estudiante de la prepa necesita adquirir muchas habilidades, competencias. Siguiente, estructura del mapa curricular. También es muy importante porque aquí te explica los 23 módulos. Están divididos por sectores. Uno, la parte comunicación, otro, humanidades, otro, matemáticas, ciencias sociales, ciencias experimentales y por último, 2 módulos de componentes profesionales. Por tanto, aquí te van a explicar ciertos elementos muy interesantes para poder nosotros desarrollarnos de manera profesional, claramente teniendo como base estos 5 pilares: comunicación, humanidades, matemáticas, ciencias sociales y ciencias experimentales. Aquí tenemos los 23 módulos. Ahora, otro dato importante a tener en cuenta es el siguiente elemento: mapa curricular. Es diferente que la estructura. Aquí volvemos a tener estos 5 pilares, pero aquí en este recurso vamos a poder identificar los 23 módulos y sus nombres. Y no solamente sus nombres, sino saber identificar qué es lo que yo voy a aprender. Si te das cuenta, en este módulo propedéutico, lo que estás aprendiendo y adquiriendo es cómo manejar y cómo manejarte y conducirte dentro de la plataforma, cómo mandar mensajes, cómo utilizar las normas de etiqueta, quiénes son los agentes educativos con los quienes vas a tener contacto, cómo manejar, cómo distribuir, cómo hacer tus tiempos, tus estrategias de estudio, cómo saber citar una fuente, dónde buscar información que sea coherente y congruente de manera académica. No solamente buscar en Wikipedia, que no es para nada académico. Por tanto, no es una fuente confiable en la que tú bases tus trabajos. Todo eso tenemos que saber en este módulo propedéutico. Sin embargo, también necesitamos saber cuáles son las herramientas que voy a adquirir a través de 23 módulos. Y en esta herramienta, en este recurso en particular, voy a darme cuenta cuáles son. Ahora, si en este momento, como mucho les ha pasado, es que no tengo tanta experiencia en la computadora, no tengo tanta experiencia en esta parte de manejar tecnología. Muy bien, en este módulo propedéutico tal vez nos dimos de cabezazos y nos jalamos los pelos de desesperación. Pero logramos pasar. Perfecto. Pues el módulo 1 sigue siendo de apoyo tecnológico. Si lo vemos en este recurso, el primer módulo se llama Tecnología de Información y Comunicación. Para después, en el bloque 2, ya tenemos todo esto, que es a lo que yo voy en este módulo propedéutico. Necesitamos saber argumentar, redactar, fundamentar adecuadamente. ¿Por qué? Porque a partir del módulo 2 tenemos de la información al conocimiento, 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo, 4, textos y visiones del mundo, 5, argumentación, 6 y 7, mi mundo en otra lengua y mi vida en otra lengua. Por tanto, aquí empezamos con inglés. Pero todos estos módulos, 1, 2, 3 y 4 módulos, son específicamente para saber argumentar, fundamentar tus textos. ¿Para qué? Para que después del módulo 8, 9, 10 también estén ligados a saber los diferentes tipos de texto, cómo argumentar, cómo hacer un ensayo, etc. Después, cada uno de estos vamos a saber qué es lo que vamos a estar viendo en todo este caminar de la prepa en línea. Por tanto, este recurso es muy valioso, si te das cuenta, porque ahí te vas a dar justo a la tarea de identificar cuáles son las materias que tú vas a cursar en toda tu trayectoria de la prepa en línea 0. Bien, después nos vamos al proceso de la trayectoria escolar. Pues aquí te explica precisamente lo que son los módulos, cómo está conformado. Ya lo habíamos explicado desde el inicio. El módulo tiene 4 semanas. Sin embargo, hay una semana 5 que aquí está, que se le conoce como cierre, para que ahí es donde el asesor virtual complete todo tu puntaje de todo lo que tú hiciste en 4 semanas.
desde cómo entrar a la plataforma, cuánto tiempo entraste, si utilizaste los foros, si participaste adecuadamente, si entregaste tus actividades formativas o no, si participaste, nuevamente explico, en foros, si subiste actividades formativas, integradoras, etc. En la semana 5, que es de cierre, es donde se acumula todo tu puntaje, para que aproximadamente entre martes, miércoles de esa semana 5 ya tengas tú tu promedio final. Bien, ahora, esto del módulo de recuperación es para solamente el módulo, aquí nos dice módulo 2, pero a ver, mucho cuidado, módulo 2 en el ejemplo, pero este acompañamiento que se llama recuperación o periodo de recuperación aplica a partir del módulo 1. Por lo tanto, quiero que quede claro, el módulo propedéutico lo debes pasar. Aquí no hay, en el módulo propedéutico no hay semana de recuperación. Si lo reprobaste, hay otra opción. ¿Cuál es? Volverte a inscribir a la siguiente generación. ¿Quedamos bien? Por lo tanto, este módulo lo tienes que pasar. Ya cuando lo pasaste y pasas al módulo 1, es que te conviertes en estudiante. En ese momento, si no apruebas el módulo, inmediatamente pasas a una semana de recuperación, en la cual otro asesor virtual va a estar acompañándote para que tú subas las actividades pendientes o las que no entregaste o las que tuviste mal, etc. ¿Quedó claro? Pero eso a partir del módulo 1. En este módulo no hay periodo de recuperación. ¿Vamos bien? ¿Sin problema hasta aquí? Perfecto. Luego, esto te lo va explicando igual, semana 5, semana 1, semana 2, etcétera, y recuperación de competencias. Ya te lo expliqué, revisa este recurso para que lo tengas aún más claro. Bueno, luego, ¿qué servicios me ofrece Prepa en línea CEP dentro de mi comunidad de aprendizaje? Los servicios institucionales a los que tú tienes derecho son a varios, pero entre uno de ellos es una credencial, a constancias de estudio, incluso a beca, etc. Pero para ello vuelvo a insistir, cuando seas estudiante. En este momento somos aspirantes, por tanto, incluso el correo institucional no lo puedo activar, porque no soy estudiante, soy aspirante. Por tanto, en este momento yo no tengo posibilidad a recibir ningún servicio adicional. ¿De acuerdo? Salvo a lo que estás recibiendo justo ahora, que es el módulo propedéutico. Por eso es que hay que aprovecharlo al máximo. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces, en este sentido, aquí nos explica los recursos y servicios que tenemos, incluso el SIGAPREP, ¿no? Hoy, en este tiempo, lo que tú puedes ir revisar son los videotutoriales, las descargas de software, los diccionarios, etcétera. La biblioteca virtual, eso sí puedes. Son servicios sin ningún problema. Pero incluso esto que marca con una diagonal, no puedes ahorita acceder a ello. ¿Por qué? Porque no somos estudiantes. ¿Y todo esto dónde lo encuentro? En el espacio de mi comunidad de aprendizaje. Ahí encuentro todos estos recursos. Bien, así que espero que todo ello vayamos teniéndolo mucho más claro. Criterios de evaluación. Bueno, otro interactivo. ¿Cómo es que se evalúa en la Prepa en línea CEP? Ya lo habíamos explicado en su momento. El asesor virtual es quien califica. ¿Cuánto tiempo tiene para calificar? 72 horas hábiles. De pronto el asesor tiene un día de más, un día más menos, pero sus actividades deben ser calificadas. Por lo tanto, no deben preocuparse al respecto. Sin embargo, es parte importante que ustedes lo conozcan. También el asesor virtual se basa bajo una rúbrica de evaluación, no solamente a su propia observación. De lo contrario, será una calificación subjetiva, no tendría sentido. Por ello, la prepa tiene en su modelo rúbricas de evaluación, lo cual tiene criterios de evaluación que son la conceptual,
procedimental y actitudinal. Por tanto, ¿eso dónde lo reviso? En la rúbrica de evaluación de cada actividad. También, pues aquí nos explica cómo es que somos evaluados, pues bueno, desde actividades integradoras, foros de integración, actividades en la plataforma, un proyecto integrador, habilidades socioemocionales, etc. Porcentajes para evaluar, eso también ya lo vimos desde las primeras semanas. También la rúbrica vuelvo a explicarla, pero aquí también necesitamos irnos a lo que son los niveles de competencia, que son experto, capacitado, aceptable, aprendiz, etc. Y por último, los porcentajes de evaluación. ¿Cuál es el puntaje mínimo? Para aprobar, 60 puntos, que sería un 6. Y cuando no es evaluable, es que tiene 0 puntos o bien no alcanza esos 60 puntos y tiene que volver a realizar la actividad. Pero si tú tienes 60 puntos o más, tu actividad fue aprobada. Por tanto, revisa los criterios de evaluación. Aquí viene en este recurso. Y así nos podemos ir con cada uno de los recursos. ¿Qué son las competencias? Un audio. ¿Quién y cómo calificará? Que ya te lo expliqué. Herramientas de seguimiento de mi aprendizaje, que no son más que estos dos. Lo que son portafolio de evidencias y mi avance. Es lo que me va a permitir a mí entender cómo voy en mi avance académico en el módulo en el que esté yo cursando. Y así nos podemos ir. Disponibilidad para terminar tu bachillerato, entorno personal de aprendizaje, son algunas estrategias de aprendizaje, tips para el estudiante, qué te funciona y qué no, y aquí habla de priorizar, qué es lo más importante, qué te sirve, qué no te sirve, etc. Para también una ruta para elaborar trabajos académicos originales, y aquí es donde también viene todo esto de saber citar, de poder dar referencias de lo que tú obtuviste de alguna otra página. Justo lo vimos en el foro aprendiendo por qué es importante citar, de dónde tú tomas información. También te explica de algunos puntos importantes respecto a buscar de manera académica ciertas páginas que no solamente sean basura o paja, sino que realmente te ayuden a mejorar el conocimiento. Por tanto, peligros del plagio, muy importantes, un video que tienes que revisar, porque aquí vienen ciertos elementos que vas a tener que dar respuesta en una actividad integradora. Aquí, peligros del plagio. Tienes que ver todo el video, porque ahí te dan todos esos elementos. A partir de ciertas preguntas, en alguna de estas dos actividades, tienes que contestarlas. No es que les inventes, no es que de pronto, es que un plagio es y volver a repetir lo mismo. Vienen todos los recursos, lo que tienes que contestar. Por tanto, mucho cuidado acá, revísalo. Y el plagio, falta grave, también vas a poderlo delimitar a partir de esta lectura. Y los foros de apoyo, que los foros de apoyo son los foros aprendiendo y foro de integración. Esos son los foros de apoyo. Y por último tenemos aquí el foro aprendiendo, que el foro aprendiendo ahora tiene que ver mucho con contestar a estas 4 interrogantes. Primero, ¿qué te ha parecido la transición de tu educación previa al modelo educativo prepa en línea CEP? Lo venimos diciendo desde hace un momento, que un aprendizaje esperado de esta semana es saber diferenciar los diferentes modelos de aprendizaje. ¿Te ha resultado complicado hasta el momento? ¿Es diferente de lo que tú esperabas? ¿Y qué estrategias has implementado para evitar que esto afecte tu desempeño? Esto tienes que contestarlo en tu primera participación. Posteriormente, tienes que realizar 2 participaciones más, pero bajo lo que son los comentarios de tus compañeros. Y si se dan cuenta, solamente Claudia y Norma han contestado el foro. Por lo tanto, parte fundamental, ¿dónde está su participación? ¿Dónde está su compromiso para poder seguir participando y adquiriendo conocimiento? ¿Dónde está? Y es ahí donde tenemos que regular también. Un modelo en línea no significa que sea sencillo. No, requiere también de su tiempo, requiere de su compromiso. ¿Bien? Por lo tanto, ¿dónde está reflejado? Y no es regaño, simplemente es centrar y enfocar lo que tenemos que hacer. Y de pronto tenemos un resultado un poquito bajo
y nos molesta o decimos, chin, hubiera ganado más puntos, pero ya no es posible. Justo en esta semana estamos a la mitad. Puedes remontar, mejorar tus porcentajes, pero para ello necesitas comprometerte más. ¿De acuerdo? Y necesitamos participar y participar. De lo contrario, cuando me entregas actividades con respuestas bien simples, ¿qué significa? Entonces no estamos trabajando. Solamente estás entregando por entregar. Como percibiendo, este es un módulo X. O sea, ahorita contéstale cualquier cosa y ya pasaste. No es así. Porque para mí sería muy fácil pasarlos a todos, pero ¿qué estás aprendiendo? Y cuando llegues al primer módulo te van a preguntar lo mismo que te estoy preguntando ahora. Y luego, ¿cómo? ¿Sí? Mucho cuidado con esto. Sean comprometidos con ustedes mismos. Y ahí está el foro aprendiendo de esta semana, que se está complicando un poquito más porque hay que reflexionar más y claramente tienes que argumentar de mejor forma. Vamos a explicar rápidamente las actividades. Actividad integradora número 5 se llama Mi pasado y presente educativos. Siempre recuerda leer todo lo que viene aquí, por algo está, para que tengas tu mayor conocimiento y tengas contexto completo de qué es lo que tienes que entregar. Claro, ¿cómo se valora? Siempre intenta descargar la rúbrica de evaluación para que te des cuenta de lo que tienes que abordar en tu actividad. Recuerda, siempre ve a nivel experto para que logres tener el 100%. Perfecto. Luego entonces vamos a descargar nuestra actividad, que es en el punto 2 de cómo lo realizaré. Haz clic en el enlace Mi pasado y mi presente, doy un clic aquí, se descarga, abro la actividad y empiezo a revisar para contestarla. Bueno, tengamos presente lo siguiente. La actividad nos dice mi pasado y presente educativos. Por tanto, vamos a tener un viaje al pasado en cuanto a primaria y secundaria se refiere. Uy, maestro, hace como 3 años que dejé de estudiar la secundaria. Bien, tenemos que recordar cómo fue, qué es lo que hacía, cómo estaba distribuida, cómo eran los maestros, cómo me enseñaban, qué es lo que utilizaban para enseñar, cómo me calificaban, qué servicios adicionales prestaba a mi escuela, qué y cómo me llevaba con mis compañeros, etcétera. Todo eso tengo que recordarlo, porque en esta actividad precisamente es para recordar y sobre todo para que me cuentes cómo fue tu pasado y cómo es que ahora estás viviendo tu presente educativo en la prepa en línea. Te ponen un ejemplo, es lo mucho mejor, porque esto que te ponen como ejemplo lo vas a hacer tú más adelante. Bien, fíjate muy bien. El ejemplo que nos propone es primaria y secundaria. Aquí tenemos los dos ejemplos. Las preguntas guías son las que me van a servir para contestar. Es como preguntas detonadoras. Mucho cuidado. Aquí hay 3 preguntas guía. Pues esas 3 preguntas las voy a responder acá y acá. Pero claro, dependiendo en qué contexto, primaria y secundaria. ¿En qué se dividen estas preguntas guía? Primero, participación del profesor. Segundo, participación del estudiante. Tercero, salón de clases. Cuarto, forma de evaluación. 5, formas de estudio. Y termina con servicios institucionales. Es un recordar, claro, a partir de preguntas que te van a ayudar a hacerlo. El ejemplo primero, y con esto damos esta pauta para lo demás, es este. Participación del profesor. ¿Qué nos pregunta? ¿Cómo te enseñaba? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Ahora tú tienes que recordar a partir de estas preguntas y dar respuesta. ¿Cómo era en primaria? ¿Cómo era en secundaria? Vas a contármelo. ¿Ok? Por supuesto, de manera escrita, comunicación escrita. Por eso es tan importante la argumentación y la fundamentación
en la generación de textos. Y así nos vamos con las siguientes: participación del estudiante, salón de clases, forma de evaluación, etc. Observa el ejemplo. ¿Para qué? En el punto 2 de la actividad, que aquí es donde ya tenemos que tener cuidado, es, de acuerdo con el ejemplo anterior, responde las preguntas en cada columna sobre cómo fue tu educación en primaria y secundaria. Explico, lo que vimos en este ejemplo lo vas a hacer ahora tú, pero con tu propia experiencia. ¿Ok? Lo que vimos en ejemplo, ahora lo trasladas tú. ¿Cómo es que viviste tu primaria? ¿Cómo es que viviste tu secundaria? Claramente con estas preguntas guía. Es lo mismo. ¿Qué aspectos va a revisar? Participación del profesor. A partir de las mismas preguntas guía no cambian, pero ahora tú lo vas a redactar. ¿Cómo es que enseñaba tu profesor de primaria? ¿Lo recuerdas? Y si no lo recuerdas, pues precisamente es un ejercicio de recordar tu pasado. Para muchos va a ser muy agradable recordar, para otros tantos tal vez no tanto. Sin embargo, tenemos que hacerlo presente. Al mismo tiempo también da respuesta a nivel secundaria, porque fueron diferentes. Recordemos que a veces en primaria era solamente un maestro o una maestra. En secundaria se convirtieron en 7, en 8, 9 maestros. Por tanto, cambia el contexto. Y debe haber una buena redacción. Sobre todo, argumentar perfectamente cada una de las preguntas. Y así nos vamos con participación del estudiante, con el salón de clases, forma de evaluación, formas de estudio, servicios institucionales que prestaba, tanto tu primaria como secundaria. Cuando termines, nos vamos al punto 3. Este punto 3 claramente es ya directamente en tu presente educativo. Recuerda, un antes y una ahora. Hoy estás estudiando o estás empezando a estudiar tu bachillerato en línea. Por tanto, tienes que responder a estas preguntas. ¿Cambian un poco? Sí. ¿En qué sentido? En ciertas palabras. Por ejemplo, participación del asesor virtual. ¿Cómo te apoyará en tu aprendizaje? ¿Qué materiales o recursos utilizará? ¿Cómo se comunicará contigo? Tú tienes que responder a partir de lo que ya hemos visto en 3 semanas de estudio. Y recuerda, contenido extenso, unidad 3. Y recuerda, todos los recursos que vimos hace un momento, por lo menos algunos, ahí te dan respuesta. ¿Cómo es que el asesor virtual hace el trabajo que te está pidiendo esta actividad? ¿Ok? Y tienes que redactarlas para poder entender el modelo de la prepa. Pero para ello no te deja inmediatamente solo, tienes ejemplos previos para que acá lo aterrices perfectamente. Participación del estudiante. ¿Cómo es la participación del estudiante en tu bachillerato de la prepa? Ahora, ¿cómo es el salón de clases aquí en el modelo de la prepa? Hay una pregunta que te dice, ¿cómo está conformado tu grupo? ¿En qué grupo estás? Tienes que poner tu grupo completo. ¿Cuántas personas lo conforman? Tienes que saber cuántas personas, es decir, cuántos compañeros de grupo tienes, de qué ciudad son. También tienes que revisar de qué ciudad vienen tus demás compañeros. No es de inventar, mis queridos aspirantes, no es inventar. Es poner cantidades exactas, porque sí podemos identificar de manera exacta cuántas personas conforman tu grupo. Pero para ello no solamente es dar respuestas en lista. No, es que tienes que argumentar, vuelvo a repetirlo. Platícame, escríbeme cómo está conformado tu grupo. A diferencia de tus grupos de primaria y secundaria. Formas de evaluación. ¿Quién te evaluará? ¿Cómo te evaluará? ¿Cuándo te evaluará? Todo eso ya también lo hemos visto y lo hemos repetido varias veces. Pero vuelvo a repetirlo, no se trata de solamente enlistar. Se trata que me cuentes, que argumentes,
De eso se trata. Maestro, ¿puedo hacer lista? Ok, haz la lista. Sin embargo, en la rúbrica de evaluación nos dice, sus respuestas son muy simples, muy vagas, que de pronto no alcanza a entenderse que adquirió el conocimiento. Y eso es cuando solamente enlistas. ¿Listo? Por eso es tan importante este módulo. Siguiente asunto, acá. Formas de estudio. ¿Qué espacios utilizarás? Ya son preguntas muy puntuales para ti. Servicios institucionales, también cuáles son los que te ofrece. Ya vimos en un recurso los servicios y cuándo tú puedes aplicar, cuándo no. Todo eso tú lo vas a poder redactar aquí. Terminé. Ok, vamos al punto 4. Punto 4 es responder a 2 preguntas. La primera, ¿qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en la prepa en línea CEP? Y empiezas a contestarla. Discúlpenme que soy tan incisivo en esto. No se trata solamente de decir, pues son muy diferentes. Porque en la primaria tenía un maestro y en la secundaria 6 y en la prepa no tengo maestro. Ya, se acabó. ¿Dónde está su análisis? ¿Dónde está su reflexión? No existe. ¿Por qué no empezar desde ahora? Y cuando lleguen a los módulos de redacción, vayan con toda la información previa ya. Y solamente pulan ciertos detalles, porque ustedes ya saben cómo argumentar. Por lo tanto, no se trata solamente de dar 2, 3 palabras y listo. Vuelvo a repetirlo, no se conviertan en entrega actividades. Así no funciona aquí. Estamos a un nivel de preparatoria, por tanto necesito adquirir habilidades y competencias que tengan que ver con este nivel educativo. ¿Bien? ¿Sí quedamos bien? Espero que sí. ¿Ok? Bueno. Luego entonces, la siguiente pregunta, ya respondiste esa. ¿Cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Pues échale tu ronco pecho y escríbemelo. O escríbelos si son varios. ¿De acuerdo? Fundaméntame esas respuestas para que no haya ningún problema. Bien, así que con eso nosotros terminaríamos esa actividad que corresponde a la semana 3, actividad integradora número 5. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego nos vamos ya a lo que es nuestra actividad integradora número 6. Aquí quiero que presten mucha atención. Claro, tenemos que leer todas las indicaciones. Lo mismo, tenemos que abrir la rúbrica de evaluación, que estas son totalmente diferentes. No es la misma para todas las actividades. Ya la revisé. Perfecto, me regreso. Descargo mi actividad. La abro y vamos a ver qué contiene. Mucha atención en esta actividad. Es una de las más importantes y más no complicadas de resolver, pero de pronto como que no le entendemos mucho. Por tanto, pon atención a esta actividad en particular, porque también aquí, lo siento mucho, necesitamos escribir. Vamos a entenderla. Esta actividad es la actividad número 6. Se llama Mi educación en prepa en línea C. Esta actividad está dividida en 3 puntos. Bien, eso lo tenemos que tener claro. Está dividido en lo que es este punto, en lo que es este otro punto y en este otro punto. 3 puntos de actividad. Por lo tanto, vamos a empezar a desglosar la primera parte. La primera parte nos dice, a continuación, te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona, punto importante, reflexiona acerca de lo que se indique en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión.
en un mínimo de media cuartilla, máximo de una. Aquí está lo que tengo que hacer. Es un análisis de tu reflexión a partir de revisar ciertas oraciones. ¿Cuánto es media cuartilla? Esto que estoy viendo aquí. Media cuartilla, vamos a suponer que son a partir de aquí, que doy enter, ahí, todo eso hasta, vamos a suponer que hasta aquí. Todo esto. Esto sería media cuartilla, aproximadamente. Máximo una, pues sería toda lo que sería esta página. Sería de aquí hasta acá. Eso sería una cuartilla. Para que lo tengamos más o menos ubicado. Bien, ahora, media cuartilla no es esto, ¿eh? Eso no es media cuartilla, les aviso. Media cuartilla tendría que ser aproximadamente esto. Eso es media cuartilla. Y una cuartilla completa pues abarca desde el inicio hasta acá. Esa es toda una cuartilla. Ahora, eviten hacer lo siguiente. Para escribir más, supuestamente, ustedes seleccionan todo esto y luego se van a lo que es una herramienta de tamaño de fuente y me le ponen así. Eso es lo que de pronto he observado que hacen. Y dices, ¡wow! ¿Cuánto escribió? Se aventó casi 7 páginas. No, cuando ya lo que hago es seleccionar y regresar al tamaño de fuente que era 12, te das cuenta que no escribiste ni siquiera 3 renglones. Así que mucho cuidado con esto. 1. Cambiar el tipo de fuente, que es esta, Arial, y cambiarle el tamaño de la fuente, que es 12. Eso se queda tal cual, no se modifica. Así que, explicando lo anterior, vamos ya a lo que es cómo resolverlo. Ya estamos. Ahora, fíjate muy bien, las oraciones son todas estas. ¿De acuerdo? Fíjate muy bien. Son 1, 2, 3, 4 oraciones. Pero quiero que te fijes en esto. Vas a hacer un escrito redactando tu análisis respecto a las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la que estás teniendo ahora. Primer punto, diferencias. Para que cuando tú empiezas a redactarlo, después te vayas a las ventajas que tiene para ti estudiar este modelo. Me vas a decir cuáles son tus ventajas, me las vas a explicar, para que después, cuando termines, me digas los cambios que harás en tu vida para poder continuar y cumplir con tu estudio de la prepa. ¿Qué vas a cambiar en tu vida para que lo hagas? ¿Para que apruebes cada módulo? ¿Para que concluyas tu bachillerato? Explícamelo, platícamelo, para que al final me digas tus estrategias de estudio que vas a aplicar. ¿Ya me vas siguiendo? ¿Sí me estoy explicando? Pero todos esos puntos me los vas a hacer en un texto. ¿Bien? Media cuartilla como mínimo, máximo una cuartilla. Me lo vas a explicar, lo vas a redactar. ¿Sí quedó claro hasta aquí? ¿Sin ningún problema? ¿Sí o sí? Bien, perfecto, espero que sí. Cuando tú termines de hacerme todo ese escrito, terminaste la primera parte. Nos vamos a la segunda, que sería ya aproximadamente, yo creo que la mayoría no se avienta a media cuartilla, se avienta a la cuartilla completa, vamos a suponer que ya lo hiciste. Todo esto lo llenaste con esas respuestas. Vamos a la parte 2. Esta parte 2 nos dice, después en 2 párrafos, que son este y este, y aquí lo estamos separando de una vez, reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. La primera, ¿cuántos de los 10 peligros de plagio consideras que afectan a un estudiante de la prepa en línea CEP que copia las actividades integradoras? Empiezas a redactar. Bueno, después de los 10 de que yo observé este recurso, me doy cuenta que el plagio, bla, 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 bla. Por tanto, después de leerlos, después de revisarlos, los 10 peligros del plagio, considero que al estudiante le afecta esto y esto y esto por haber copiado esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Ya respondiste a la primera?
Maestro, ¿qué no es una? No, aquí está otra. ¿Por qué? No se basa nada más en que tú me expliques eso. Ahora fundamenta tu respuesta. ¿Por qué? Y aquí es cuando vas a escribir. Considero que porque si no se hace de esta forma, el estudiante, bla, 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 bla. Me vas a escribir tu fundamentación respecto por qué dices, por qué consideras que esos 10 peligros afectan al estudiante. Y aquí es donde yo te digo, no se inventa nada, porque el recurso está ahí. Y se lo expliqué, es un video. Aquí no es de, ¿cuáles son los 10 peligros? Lo voy a buscar en Google. No hace falta, está el recurso. Basta que lo revises. ¿Quedamos bien? Bien. Luego, ¿ya terminaste? Perfecto, vamos a la siguiente. Uno de los criterios de evaluación de rúbricas señala que una actividad integradora no es evaluable cuando se detecta que fue plagiada. Aquí está el contexto. Las preguntas son, ¿consideras que es una medida necesaria? Tú, mi querido aspirante, ¿consideras que es necesaria esa medida? No solamente es sí. Explícame por qué crees que sí, esa medida es importante para los estudiantes que cometen plagio. ¿Por qué? Porque ahí viene la siguiente pregunta. Justifícala. ¿Por qué? Y aquí es donde tú vas a explicarme el por qué. Por lo tanto, ahí está la primera respuesta, bla, 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 bla. Y después, ¿por qué yo considero que esto es así? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y listo, terminé la segunda parte de esta actividad. Y ya casi para concluir, pues tenemos la tercera parte de dicha actividad. ¿Cuál es esta? Por último, en dos párrafos de al menos 5 líneas cada uno, reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. Volvemos a lo mismo. Vuelvo a separarlas porque son dos. La primera, ¿cuáles son tus expectativas al estudiar la prepa en línea CEP? ¿Cuáles son? Y aquí me vas a platicar cuáles son tus expectativas. ¿Sale? Mínimo 5 renglones, es decir, 5 líneas, mínimo. ¿Quieres explicarme más? Adelante, no tengo problema. ¿Terminaste? Vamos a la segunda pregunta. Nos dice, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de la prepa en línea CEP? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Y vas a escribir aquí, lo que más me ha llamado la atención es esto y aquello porque me sirvió mucho en la adquisición del aprendizaje. De lo contrario, sin esta herramienta no hubiera podido comprender bla, 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 bla. Y luego la famosa pregunta, ¿por qué? Fundamenta esta respuesta. ¿Por qué? Puesto porque esto y esto y esto y esto, bla, 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 bla. Y con eso terminamos la actividad número 6, que está dividida en 3 puntos. ¿Quedó claro? Y con eso ya guardo mi actividad, le pongo la nomenclatura correcta, envío y seguramente pues voy a sacar 100% si lo haces como se te está explicando. De lo contrario, si lo haces de una manera diferente, pues ya no esperes un 100%. Depende mucho de la rúbrica de evaluación, qué es lo que tú hayas cumplido o no. Y mucho cuidado, revisen su ortografía, revísenla, porque de pronto hay errores muy graves. ¿Ok? Y con eso terminamos. Preguntas, ahora les toca a ustedes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Es momento. A ver, Verónica, adelante. Hay que activar el micrófono, mi querida Verónica. Porque no sé, me faltó cierta información y bueno, tengo que tener nivel externo.
¿cómo se la hago llegar? Que regrese. Respuesta. Y esta respuesta ya la habíamos dado en sesiones anteriores. Por lo tanto, con mucha atención, y esto aplica para todos, qué bueno que Verónica la pregunta. ¿El módulo está conformado por cuántas semanas? Póngame sus deditos. ¿Por cuántas semanas está conformado el módulo? 4. Excelente. Va a haber una adicional que es semana 5, pero ahí es para calificar, para acumular todos sus porcentajes. Por tanto, el módulo ubica 4 semanas. ¿Listo? Cada semana tiene ¿cuántas actividades integradoras? ¿1, 2 o 3? ¿Cuántas tiene? 2. Solamente 2 integradoras, las cuales son las que el asesor virtual califica. ¿Hasta ahí vamos bien todos? ¿Sí? La actividad formativa, la actividad socioemocional, la actividad de práctica se evalúan de manera automática. El foro de aprendiendo de manera automática. ¿Bien? Y voy a aprovechar en esto también, porque cada semana tiene sus propias actividades y sus propios recursos. Ahora, cada semana inicia el lunes y termina el domingo. Cuando yo subo una actividad en la semana 1, por ejemplo, ya la subí. Espero a que el asesor la califique. Ya la calificó. Se dio cuenta que no cumple con todo lo necesario y no aprueba. En la retroalimentación se indica, por favor, revisa, corrige y vuelve a subir. ¿Listo? Pero estamos en la actividad de la semana 1. ¿Qué pasa? De pronto me confío, lo suelto y no reviso. Lo reviso hasta la semana 2. Mi pregunta es, la actividad 1 que subí y que estuvo mal, ¿de qué semana es? ¿De la 1 o de la 2? ¿De qué semana es? De la 1. Por tanto, tiene caducidad. Cuando yo quiero corregirla y la quiero volver a subir, no me lo permite. ¿Por qué? Porque es de una semana que no corresponde. Por lo tanto, tengo que siempre estar revisando. ¿Para qué? Para que me dé tiempo de subirla en la semana. Caso número 2. Maestro, la subí el mero domingo porque no pude. Y la revisé hasta el martes. Está mal. ¿Qué puedo hacer? Mándame mensaje personal explicándome qué actividad fue para que yo la revise y te abra la plataforma y la subas. Eso no se llama extensión de tiempo. Mucho cuidado. Porque se supone que ya la revisaste y ya la tienes. Nada más es de subirla. Por tanto, se te va a aplicar cierto tiempo nada más. A lo mejor me dices de la actividad hoy en la noche. Ok, lo reviso, te abro la plataforma, pero el día de mañana, a más tardar a las 3 de la tarde, esa actividad ya debe estar arriba. ¿Sí me expliqué? Excelente. Ténganlo presente, por favor, para que no se acostumbren a esto, porque hay otros asesores virtuales que tal vez no sean tan flexibles y sean apegados al reglamento y no te lo permitan. Y con eso claramente va a bajar tu porcentaje. ¿Quedó claro? Ahora, aprovechando lo que Verónica comentó, actividades formativas, socioemocionales y foro tienen caducidad de semana al igual que las actividades integradoras. Inician el lunes, terminan el domingo. A diferencia de las integradoras, todas las demás actividades no se puede abrir plataforma. No es posible. Las únicas que se pueden son actividades integradoras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son las que el asesor califica. Las otras se califican de manera automática con tu participación en plataforma. ¿Sí quedamos claros? Para que no haya problemas. ¿De acuerdo? Y revisen a tiempo. ¿Vale? Así que ahí está contestada mi querida Verónica. ¿Listo? Bien. Gracias, maestro. Bien. Claudia, vamos.
No se escucha tu micrófono, mi querida Claudia. No se escucha. Tampoco. Ahora sí me oye. Listo. Yo tenía la duda de que, por ejemplo, al redactar, que se redacta corrigiendo la ortografía y todo, si de mínimo se cambia nada más la letra de tipo Arial a otro tipo de letra, pero no se cambia el número de letra del tamaño, ¿no perjudica nada o tiene que ser estrictamente Arial? Perjudica porque es un documento académico. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitan ya empezar a adaptarse a estos roles de estudiante. Por tanto, tenemos ya nivel medio superior, preparatoria, bachillerato. Por lo tanto, tengo que empezar a acostumbrar a mi mente a hacerlo conforme me lo piden, conforme estructura y características de documento. Si yo lo cambio como si fuera de secundaria o primaria, o le pongo colorcitos, o le pongo tamañitos de fuente, o le pongo una fuente diferente porque esa no me gusta, estamos incurriendo en una falta. ¿Por qué? Porque así no se pide. Tengo que ser muy puntual en lo que se me pide. De lo contrario, entonces estoy acostumbrando a mi mente a trabajar como quiero. Y va a llegar un momento en que tal vez un asesor no le importe y te califique con 100%. Pero va a haber otros, en mi caso, que no. ¿Por qué? Porque ya es un formato preestablecido. ¿De acuerdo? Entonces tengo que apegarme a ese formato. Y sobre todo tengo que saber que ya son documentos académicos. Ya no son académicos así como tareitas de, pues está bien, ya le entregaste ahí una palomita. No, se revisan. ¿De acuerdo, mi querida Claudia? Entonces, mucho cuidado en eso. Viene siendo una parte de la etiqueta de la que nos está diciendo. Posiblemente es parte. Tiene que seguir el procedimiento. Es correcto. ¿Bien? Muy amable. De acuerdo, mi querida Claudia. Muy bien. ¿Quién más? Roberto, Jerry, Nancy, Norma, María Luisa. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, Nancy. Buenas noches, maestro. Hola. Yo para preguntar, en el primer video que viene en el apartado de recursos, alguien tuvo problema para escucharlo, porque en mi equipo se escucha muy entrecortado y muy bajito, o sería mi equipo, no sé si alguien tuvo problema. ¿En cuál video? ¿En cuál sesión? El primer video donde vienen las actividades, en recursos, el primer video que viene. ¿Pasa algo con eso también, Roberto? ¿Tú que has revisado esos videos? Ándale, te caché. Activa tu micrófono, mi querido Roberto. Buenas noches. Hola. Que no está funcionando. No he revisado ese video, la verdad. No sé. ¿El último lo revisaste? ¿El de la semana? Ahora sí se corrigió, ya no hubo pixeleos ni nada. No, pues ya no lo vi. O sea, no vi pixeleo. Excelente. ¿El audio también bien? Sí, yo lo escuché bien. Perfecto. Entonces, Nancy, algo ahí sucede para más o menos identificar tal vez la computadora, tal vez alguna situación, como pasó con Claudia hace un momento, que sí se alcanzaba a medio escuchar, pero ya le movió ahí y ya se escuchó completo. Entonces, vamos a intentar hacer eso, porque sí he corregido a partir de las retroalimentaciones de ustedes, he corregido esta parte también de las videosesiones, para que lo puedan ver de la manera más fiel posible. ¿Bien? Ok, lo vuelvo a revisar. Gracias. Perfecto. De lo contrario, mándame un mensaje para poder identificarlo y a partir de ahí también ayudarte. ¿Sale? Está bien. De lo contrario, Sí, me quedo gracias. así como cuál sería, y sobre todo para ya tenerlo yo enfocado. Okay, Bien, gracias. Nancy. Perfecto. Bien, ¿dudas? ¿Nadie más? ¿Seguros? A ver, Roberto, vale. Bueno, yo tengo una duda, pero no es sobre los contenidos de ahorita que estamos viendo, sino lo que comentó hace rato sobre el programa de becas. ¿A Sí. qué se refería con un programa de becas? ¿A quién has dirigido? ¿O cuál es el perfil?
Ese servicio que proporciona la prepa en línea CEP se daba en generaciones anteriores. Espero que en estas generaciones también se den. Era una beca de estudio. Que bueno, que al final, claramente, eso es parte también de todos los programas sociales a partir de que tú eres estudiante. Por lo tanto, para acceder a ese beneficio, necesito primero ser estudiante. ¿Bien? Y más adelante se te va a explicar también, ¿de acuerdo? En módulos subsecuentes. Tal vez en el módulo 2 o el módulo 3, porque también necesito generar como que cierta adherencia o cierta trayectoria académica para poder acceder a ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya ahí se te van a dar todos los requisitos, que al final es que tengas, seas estudiante activo, que seas regular, que tengas cierto promedio, etcétera, que lleves tus documentos a tal parte, bla, 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 bla. Bueno, pero me refiero al perfil, o sea, es para los estudiantes en línea en general. Por supuesto, para ti. Sí, no, ningún problema. Aquí no hay de que es que tienes que tener 16 años, 18, 19. No, eres estudiante, punto. Se acabó el asunto. Entonces ahí ya tú participas. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente, Gracias. mi querido Roberto. Muy bien. Muy atento al billullo, al dinerín, a la oportunidad de crecimiento. No es por el dinero, es porque normalmente el programa de becas también genera una competencia que tiene que ser por promedio, ¿no? Entonces, eso obviamente te motiva a que puedas Acceder a ese beneficio. ir, o sea, pero estudiar aún más, pues, y Claro. mantener un promedio adecuado. Excelente. Pero claro, tampoco se vayan con la beca. O sea, si no hay beca, o sea, al final también tu promedio debe ser alto. ¿Y que cuál es mejor? ¿No? Pero sí es un motivante adicional. Es como una motivación extrínseca, pues, o sea, Sí. de que decir, pues mira, y ahí en ese momento dices, pues tengo 90, pero quiero llegar a 100, ¿no? Y la beca te pide que sea 95, por ejemplo. O sea, Exacto. a eso me refiero. Excelente, mi querido Roberto. Y pues bueno, no cae nada mal ciertos pesos por ahí adicionales, ¿no? Por hacer bien tus cosas, bien tu estudio. Muy bien, excelente. Ahí está la respuesta. ¿Dudas, preguntas, Norma, María Luisa, nadie más? Mi querido Jerry, por favor, tú tan serio ahí. Claudia, vale, dale. Oiga, profe, acláreme más o menos en qué zona queda dónde puedo encontrar a todos los alumnos del grupo. En lista de participantes. Lista de participantes. En lo que es mi aula, ahí está lista de participantes, ahí está asesor virtual, está el SAME y luego dice lista de participantes. Ahí le das clic y te aparece toda la lista. ¿Sí? Ahí te va a decir cuántos hay. Ahora, a esos que hay, réstenle 3 figuras. ¿Por qué 3? Por la del asesor, por la del asesor del SAME y el del tutor de... A ver, ayúdenle, la dejan pobrecita sola ahí. Por ti misma. No, mi querido Roberto, Es ¿no? otro tutor, es el tutor de tecnología. Asesor tecnológico. El asesor de tecnología. Muy bien, mi querida Claudia, tienes una estrellota ahí en la frente, ahí pegada. Muy bien, excelente. Verde. Ay, paga ahí. Muy bien, presúmela. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, le restamos 3 personajes, 3 figuras. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de compañeros, de grupo. Entonces, imaginemos que son 35, réstale 3, que son asesor virtual, SAME y asesor tecnológico. Por tanto, entonces nada más son. Hagan la cuenta. 30. Si eran 33, son 30. Sí, y le quitas un perrito, ¿quedan cuántos? No, bueno, ese es otro ejercicio. Sale, entonces, dudas, preguntas, ¿todo claro, todo bien? De nada, mi querida Claudia. ¿Todo bien? Buenas noches. Excelente. Entonces, con esto terminamos nuestra sesión y pues a darle. Si ya tenían algo avanzado, corrijan en caso de que hay que corregir y si no, háganlo como y conforme se les está pidiendo. Recuerden que la argumentación vale mucho en estas 2 actividades, claro, en las demás también, pero aquí, y espérate para el proyecto integrador semana 4, no hombre,
Así que de una vez vele practicando, échame verbo, pero Ya, como ¿qué? vi, mejor la corrijo. Sí, mejor yo digo, antes de que se califique, porque si se califica, olvídate. Recuerda No, eso. Es que antes de mandárselas, yo las corrijo 2 o 3 veces. Muy bien, Cuando y eso es se bastante me olvida bien. El título con lo que lo ingresé, ahí sí es en lo que se me va. Pero en lo que va dentro de la Actividad, no. lo corrijo 2 o 3 veces. Pues mucha atención porque tú, mi querida Claudia, aunque hayas subido tu actividad nuevamente ya con la nomenclatura correcta, ya no es posible No, calificar no cuenta. con otra cosa. Ya no, ¿de acuerdo? Así que No, mucho ya no cuidado. cuenta. Ya, sí, porque ay, mira, No, mi querida porque Claudia ya volvió a ya subir. la había ingresado, la quise volver a ingresar, no contaba. Ya no cuenta. Yo dije, a ver si la logro contar, pero Salvar. No, sí me doy No. cuenta. Por eso les digo, mucho cuidado, porque sí leo, sí los observo, sí todo este asunto. Entonces, de pronto digo, no, ya no es posible. Por eso es que siempre les digo, observen, pongan atención, esto es importante. ¿Por qué? Porque sé lo que de pronto fallan. Y ahí está. Sí, y si se fijan las actividades primeras que le entregué a las que le entregué esta semana, va un poquito mejorado nada más. Claro, y así debe ser en todos. Así que bueno, muy bien, mi querida Claudia. Muy bien. Bueno, gracias, que tengan buena noche. Igualmente, Roberto, vale, dime. Profe, una cosa, en estas actividades que podemos repetirlas hasta 3 veces, yo tengo una duda. Por ejemplo, si se repite una segunda vez, ¿esta calificación por hacerlo 2 o 3 veces? No, por eso son 3 oportunidades. Por eso, pero no es la primera oportunidad, no hice la primera oportunidad. ¿Ocupó 2 oportunidades o 3 oportunidades para tener una calificación mejor? No. Se utiliza, más bien se ocupa el promedio más alto. ¿Sí? Okay. Porque... Esto, Ajá. Escucho. esto también se va a ver reflejado cuando los que lleguen a entrar a la prepa ya en línea como tal. O sea, va a ser este tipo también de mecánica, de metodología, ¿no? Sí. Por eso les dije desde el inicio, esto es igual en todos los módulos a partir del módulo 1 hasta el 23. Así. Pero tampoco va a repercutir la calificación en los 3 intentos. O sea, no va a importar que sea 1, 2 o 3 intentos. Lo que te estoy entendiendo es, la plataforma no identifica que soy medio no sé qué y de pronto dije, no, pues hasta la segunda, hasta la tercera. Ajá. No. Exacto. O sea, la plataforma es inteligente, pero no tanto. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema. Por eso son 3 oportunidades, aprovéchenlas. Claro, yo les dije, si en la primera sacaste 10 porque revisaste bien antes, pues ya no hace falta hacer la 2 ni la 3. Sí, pero me refiero que si a lo mejor sacaste 95, 96 y no estás conforme y quieres un 100, entonces dices, pero a lo mejor si la máquina identifica que no hizo 2 intentos y en los 2 intentos ya en el promedio va a bajar porque es el segundo intento o en el tercero y no en el primero. No. A eso me refiero. No, al contrario, entre mejor tengas tu promedio es el que se queda. Ok, perfecto. ¿Sí? Pues ¿Vale? muchas gracias. No, al contrario. Pues bueno, entonces ahora sí, recuerden mi nombre, Ernesto Pérez López, su asesor virtual de este módulo propedéutico, y les deseo lo mejor en esta noche y en toda la semana. Así que cuídense mucho, ánimo, háganlo bien y que seguramente su calificación va a ser de 100. Recuerden la nomenclatura, por favor. No me vayan a poner cosas. Envío actividad para que me la califique. No me hagan eso. Póngalo como es. ¿Bien? Así que nos estamos viendo si Dios quiere el viernes. Por favor también entren porque cuenta. Recuerden que cuenta en puntos. No sé cómo hacerles entender eso. Que cuenta puntos. Y al final ahí es donde se van a dar cuenta. ¡Ay, saqué 92! ¿Entraste a todas? ¡Ay, no pude! Y el otro que, bueno, sacó 92, pero entró a todas y participó. Entonces, tiene un puntaje que llega al 100. ¿Cómo le hizo? Pues es que entró y participó. ¿De acuerdo? Así que, bueno, ahí se los dejo. Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Nos vemos la próxima. Gracias. Bye bye. Audio Jungle.